El Salvador es un país pequeño en territorio, pero enorme en biodiversidad. Entre volcanes activos, bosques nubosos, manglares costeros y selvas tropicales, este rincón de Centroamérica se ha convertido en refugio de aves que parecen sacadas de antiguas leyendas. Aquí, cada canto es un mensaje del pasado y cada plumaje colorido cuenta una historia que mezcla naturaleza, identidad y misterio. Las aves de El Salvador no solo destacan por su belleza, sino por su carga simbólica y cultural. Algunas han sido veneradas desde tiempos prehispánicos, otras se convirtieron en emblemas nacionales, y varias siguen siendo protagonistas silenciosas de mitos, tradiciones y creencias populares. En estos paisajes, las aves no son simples habitantes del cielo, son guardianas del equilibrio natural y de la memoria del territorio. Este documental recorre las 20 aves más exóticas, hermosas y legendarias de El Salvador, especies que representan lo mejor de su riqueza natural. Desde aves de colores imposibles que se esconden en la selva, hasta rapaces majestuosas que vigilan montañas y valles, cada una refleja una adaptación única a ecosistemas intensos y cambiantes. A pesar del tamaño del país, la variedad de hábitats permite una diversidad aviar sorprendente, comparable con regiones mucho más extensas. Muchas de estas aves cumplen roles ecológicos vitales, dispersan semillas, controlan poblaciones de insectos y mantienen la salud de bosques y manglares. Sin ellas, los ecosistemas salvadoreños perderían su equilibrio. Sin embargo, varias enfrentan amenazas reales como la deforestación, la urbanización acelerada y el cambio climático, lo que vuelve urgente conocerlas y valorarlas. Explorar las aves de El Salvador es descubrir un país visto desde el aire. Es entender que la verdadera grandeza no siempre está en la extensión del territorio, sino en la intensidad de la vida que lo habita. Cada especie de este listado es una joya viva, una mezcla de color, historia y resistencia. Prepárate para un viaje donde la naturaleza habla en alas, cantos y silencios. Porque cuando se observa con atención, El Salvador revela un secreto poderoso, su cielo está lleno de leyendas vivas. Si te apasionan los documentales reales de naturaleza y las aves más extraordinarias del mundo, suscríbete a Avenexus, comparte este video y déjanos tu comentario. Tu apoyo nos permite seguir explorando las joyas aladas de cada país. Gracias por ver el video. Torogós, el ave sagrada que representa el espíritu de El Salvador. En los bosques tropicales, cafetales sombreados y zonas rurales de El Salvador habita un ave que trasciende la biología para convertirse en símbolo nacional, cultural y espiritual. Es el torogós, una de las aves más exóticas y legendarias de Centroamérica, y sin duda la más representativa del cielo salvadoreño. El torogós destaca por un plumaje espectacular, donde se combinan el verde intenso del dorso, el azul turquesa del pecho, el naranja profundo del vientre y una máscara negra que atraviesa los ojos como un trazo ceremonial. Su cola, larga y terminada en plumas con forma de raqueta, se balancea de manera hipnótica mientras el ave se posa en ramas bajas o se desplaza entre claros del bosque. No es una belleza discreta, es una declaración visual. Más allá de su apariencia, el torogós posee un significado legendario. Para las culturas indígenas mesoamericanas, esta ave era considerada un símbolo de libertad y fidelidad. Una de las leyendas más conocidas cuenta que el torogós prefiere morir antes que vivir en cautiverio, razón por la cual nunca ha sido domesticado. Esta historia lo convirtió en emblema del espíritu libre del pueblo salvadoreño. Su comportamiento refuerza ese carácter especial. El torogós es monógamo, formando parejas estables que cooperan en la excavación de nidos en taludes de tierra. Ambos padres cuidan y alimentan a sus crías, un rasgo que ha reforzado su asociación con la lealtad y la unión familiar. Se alimenta principalmente de insectos, pequeños reptiles y frutos, actuando como controlador natural de plagas y dispersor de semillas. Desde el punto de vista ecológico, el torogós es un indicador de bosques saludables. Su presencia señala ecosistemas con estructura intacta, suelo estable y diversidad vegetal.
La pérdida de hábitat representa una amenaza directa, pero su resiliencia ha permitido que aún sobreviva en paisajes intervenidos, siempre que exista vegetación suficiente. Observar un torogoz en libertad es experimentar algo más que un avistamiento. Es sentir que la historia, la identidad y la naturaleza convergen en un solo instante, cuando el ave se posa, mira y vuelve a volar entre los árboles. El torogoz no es solo una de las aves más exóticas y hermosas de El Salvador, es una leyenda viva, un símbolo alado que encarna el espíritu ancestral que pintó los cielos de Mesoamérica. En los bosques tropicales, zonas montañosas y antiguos corredores selváticos de El Salvador aún resuena la memoria de un ave que marcó a las civilizaciones prehispánicas como pocas, la guacamaya roja. Más que un ave exótica, la guacamaya roja es un símbolo legendario del poder del sol, del fuego y de la palabra sagrada en toda Mesoamérica. Su presencia es imposible de ignorar. El plumaje rojo intenso domina su cuerpo, atravesado por franjas amarillas y azules en las alas que brillan bajo la luz tropical como llamas vivas. Con una envergadura que puede superar el 1,5 metros, la guacamaya roja transforma cada vuelo en un espectáculo visual que parece diseñado para ser visto desde lejos, incluso por encima del dosel del bosque. Para las culturas ancestrales de la región, incluyendo pueblos que habitaron lo que hoy es El Salvador, esta ave estaba asociada al sol naciente, al linaje real y a los dioses del cielo. Sus plumas eran utilizadas en rituales sagrados, ornamentos ceremoniales y símbolos de autoridad espiritual. Ver una guacamaya no era un hecho cotidiano, era un presagio, un mensaje del mundo superior. Más allá del mito, la guacamaya roja cumple un rol ecológico esencial. Es una gran dispersora de semillas, especialmente de árboles de gran tamaño, contribuyendo a la regeneración natural del bosque. Su poderoso pico le permite romper frutos duros que otras especies no pueden aprovechar, convirtiéndola en una pieza clave del equilibrio forestal. Su comportamiento social también es notable. Vive en parejas estables de por vida, mostrando altos niveles de cooperación, comunicación vocal constante y cuidado compartido de las crías. Sus llamados fuertes y resonantes, audibles a kilómetros, no solo sirven para mantenerse unidas, sino para marcar territorio y advertir peligros. En El Salvador, la guacamaya roja representa tanto una herencia natural como un desafío de conservación. La pérdida de hábitat y el tráfico ilegal redujeron drásticamente sus poblaciones, pero proyectos de reintroducción y protección han comenzado a devolverle espacio en el paisaje salvadoreño, donde alguna vez reinó sin restricciones. Ver una guacamaya roja volar libre es observar el pasado y el futuro al mismo tiempo. Es recordar un continente cubierto de selvas continuas y entender la responsabilidad de preservar lo que aún sobrevive. La guacamaya roja no es solo una de las aves más exóticas y hermosas de El Salvador, es una leyenda alada, un vínculo vivo entre la naturaleza, la historia y la identidad profunda de Mesoamérica. Quetzal resplandeciente, la leyenda verde de los bosques nubosos. En las montañas altas y bosques nubosos del norte de El Salvador, donde la neblina cubre los árboles y el silencio parece sagrado, habita, de forma esquiva y casi mítica, una de las aves más veneradas de Mesoamérica, el quetzal resplandeciente. Su presencia en el país es rara, pero profundamente simbólica, y cada avistamiento se vive como un acontecimiento extraordinario. El quetzal es una obra maestra del color. Su plumaje verde esmeralda iridiscente refleja la luz como si estuviera hecho de metal pulido, contrastando con el pecho rojo intenso que simboliza, según la tradición ancestral, la sangre de los héroes y la conexión con la tierra. En los machos, las plumas caudales se extienden en largas cintas elegantes que flotan en el aire durante el vuelo, creando una imagen que parece suspendida entre lo real y lo legendario. Para las civilizaciones prehispánicas, el quetzal era un ave sagrada. Representaba la libertad absoluta, el vínculo entre el cielo y la tierra, y estaba asociado a deidades como Quetzalcóatl. Se creía que el quetzal no podía sobrevivir en cautiverio, por lo que solo se utilizaban sus plumas, nunca el ave, en ceremonias reales y rituales espirituales.
Esta creencia lo convirtió en símbolo eterno de dignidad y respeto por la vida. En términos ecológicos, el quetzal resplandeciente es un indicador clave de bosques bien conservados. Se alimenta principalmente de frutos como los aguacatillos silvestres, desempeñando un papel esencial como dispersor de semillas en ecosistemas de montaña. Su dependencia de árboles maduros y cavidades naturales para anidar lo hace especialmente vulnerable a la deforestación. Su comportamiento es discreto y silencioso. No anuncia su presencia con cantos estridentes ni vuelos prolongados. Aparece brevemente entre las ramas altas, se posa con serenidad y desaparece, como si supiera que su valor reside también en lo inalcanzable. Verlo requiere paciencia, respeto y un entorno intacto. En El Salvador, el quetzal representa la esperanza de los bosques que aún resisten. Su supervivencia depende directamente de la protección de las zonas altas y de la conciencia ambiental de las comunidades humanas. El quetzal resplandeciente no es solo una de las aves más exóticas y hermosas de El Salvador, es una leyenda viva, un símbolo alado de libertad, espiritualidad y equilibrio natural que aún sobrevuela, en silencio, los bosques sagrados del país. Jabirú, el guardián gigante de los humedales sagrados. En los humedales, lagunas y zonas inundables del oriente de El Salvador, donde el agua dicta el ritmo de la vida, se alza una de las aves más imponentes y legendarias de toda Mesoamérica. El jabirú. Su sola presencia transforma el paisaje, no necesita cantar ni exhibirse, porque su tamaño y postura hablan por él. El jabirú es una cigüeña colosal, considerada una de las aves voladoras más grandes del continente americano. Puede superar el 1,5 metros de altura y alcanzar una envergadura cercana a los 3 metros cuando extiende sus alas. Su plumaje blanco puro contrasta de forma dramática con la cabeza y cuello negros, rematados por un anillo rojo intenso en la base del cuello, un detalle que le otorga un aspecto casi ceremonial, como si llevara un collar ritual. Para muchas culturas ancestrales, las grandes aves de humedal eran vistas como puentes entre mundos. El jabirú, caminando lentamente entre aguas poco profundas, fue asociado a la vigilancia, la paciencia y la protección del territorio. Su andar pausado y su mirada fija refuerzan la sensación de que observa más de lo que aparenta, como un centinela antiguo de ríos y lagunas. Desde el punto de vista ecológico, el jabirú cumple una función clave. Se alimenta de peces, reptiles, anfibios y pequeños mamíferos, ayudando a regular las poblaciones acuáticas y manteniendo la salud de los humedales. Su presencia indica ecosistemas funcionales, con ciclos de inundación aún activos y abundancia de vida. El jabirú es solitario y reservado. No forma grandes bandadas y prefiere amplios espacios abiertos, lejos del disturbio humano. Sus nidos, construidos en árboles altos y robustos, son enormes estructuras reutilizadas año tras año, verdaderos monumentos naturales que pueden alcanzar varios metros de diámetro. En El Salvador, su avistamiento es raro y memorable, lo que refuerza su estatus casi mítico. La pérdida de humedales ha reducido su presencia, convirtiéndolo en un símbolo silencioso de lo que está en riesgo de desaparecer. Ver un jabirú en pie, inmóvil frente al agua, es contemplar la esencia del equilibrio natural, fuerza contenida, elegancia primitiva y conexión profunda con la tierra y el agua. El jabirú no es solo una de las aves más grandes y exóticas de El Salvador. Es una figura legendaria, un guardián alado que recuerda la importancia vital de proteger los humedales donde aún respira la historia natural del país. Tucán pico iris, el guardián colorido del bosque tropical. Entre las copas más altas de los bosques salvadoreños aparece una silueta imposible de ignorar. El tucán pico iris parece una criatura diseñada por la imaginación, su enorme pico multicolor, brillante como una obra de arte viva, contrasta con un cuerpo oscuro y un pecho amarillo que resplandece bajo la luz del sol. Es, sin duda, una de las aves más exóticas y espectaculares que habitan El Salvador. Su pico no solo es llamativo. Es una herramienta perfecta de la evolución.
Ligero, resistente y extremadamente sensible, le permite alcanzar frutos inaccesibles para otras especies, regular su temperatura corporal y comunicarse con otros tucanes mediante sutiles movimientos. Cuando vuela, su silueta recortada contra el cielo ofrece una imagen que parece sacada de un documental cinematográfico. El tucán pico iris habita principalmente en selvas tropicales y bosques húmedos, donde cumple un papel esencial como dispersor de semillas. Cada fruto que consume y transporta contribuye silenciosamente a la regeneración del bosque, convirtiéndolo en un auténtico arquitecto natural del ecosistema. Sin esta ave, muchas plantas no podrían reproducirse de la misma manera. A pesar de su apariencia llamativa, es un ave sorprendentemente cautelosa. Se mueve en pequeños grupos, saltando de rama en rama con movimientos precisos y calculados. Su vocalización es grave, casi ronca, y resuena entre los árboles como un eco antiguo, recordando que el bosque está vivo y atento. En distintas culturas mesoamericanas, los tucanes han sido asociados con la abundancia, la fertilidad y la conexión entre el cielo y la tierra. Su presencia es señal de un ecosistema saludable, y su desaparición sería una advertencia silenciosa del deterioro ambiental. Observar al tucán pico iris en libertad es contemplar el equilibrio perfecto entre belleza y función. Es una joya alada que no solo adorna el paisaje salvadoreño, sino que lo sostiene, lo protege y lo renueva día tras día desde las alturas del bosque. Momoto cejiazul, el péndulo viviente del bosque. En los senderos sombríos y silenciosos de los bosques salvadoreños habita un ave que parece moverse al ritmo del tiempo. El momoto cejiazul no necesita colores estridentes para impresionar. Su belleza es elegante, casi mística. Sus tonos verdes y azules se funden con el entorno, mientras una línea azul intensa sobre sus ojos le da una expresión profunda, como si observara el mundo con antigua sabiduría. Lo primero que llama la atención es su cola alargada, terminada en dos plumas que parecen suspendidas en el aire. Cuando el ave está posada, las balancea lentamente de un lado a otro, como un péndulo hipnótico que marca el pulso del bosque. Este movimiento no es casual. Sirve para comunicarse y para distraer a posibles depredadores, una estrategia tan simple como brillante. El momoto prefiere zonas boscosas, barrancos y áreas cercanas a ríos, donde excava túneles en la tierra para anidar. Esta costumbre lo convierte en una especie única, íntimamente ligada al suelo y al follaje, al aire y a la tierra al mismo tiempo. Se alimenta de insectos, pequeños reptiles y frutos, demostrando una adaptabilidad notable a distintos ambientes. Su canto es grave, pausado y profundo, una secuencia de sonidos que parecen resonar desde el corazón del bosque. No es un ave ruidosa, pero cuando canta, todo a su alrededor parece escuchar. Por eso, muchas culturas lo han asociado con la calma, la vigilancia y el equilibrio natural. Durante siglos, el momoto ha sido visto como un ave protectora, un observador silencioso de los caminos selváticos. Su presencia indica que el bosque aún conserva su armonía, su estructura y su vida interna. Donde vuela un momoto, la naturaleza sigue funcionando como debe. Verlo en libertad es un privilegio. Es una de esas aves que no se imponen por fuerza ni tamaño, sino por carácter. El momoto cejiazul no necesita ser protagonista, su sola existencia convierte al bosque salvadoreño en un escenario vivo, profundo y lleno de misterio. Halcón murcielaguero, el cazador invisible del atardecer. Cuando el sol comienza a caer y el cielo de El Salvador se tiñe de tonos dorados y púrpuras, una silueta rápida y precisa surca el aire con una elegancia letal. Es el halcón murcielaguero, una de las aves rapaces más impresionantes y menos conocidas del país. Su presencia es discreta, casi fantasmal, pero su papel en el ecosistema es fundamental. Este halcón posee un cuerpo estilizado, alas largas y puntiagudas y una mirada penetrante capaz de detectar el más mínimo movimiento en el aire. Su plumaje, de tonos oscuros y sobrios, le permite camuflarse perfectamente durante el crepúsculo, el momento exacto en el que inicia su cacería.
A diferencia de otras aves rapaces, el halcón murciélaguero se especializa en capturar presas en pleno vuelo, incluyendo murciélagos, aves pequeñas e insectos de gran tamaño. Su técnica de caza es silenciosa y extremadamente precisa. Aprovecha corrientes de aire y alturas estratégicas para lanzarse en picada a gran velocidad, ejecutando ataques tan rápidos que muchas veces pasan desapercibidos para el ojo humano. Es un verdadero maestro del aire, adaptado a un momento del día donde pocos depredadores se atreven a dominar el cielo. Habita en zonas abiertas, bosques secos, áreas agrícolas y cercanías de cuevas, donde la abundancia de presas nocturnas garantiza su supervivencia. Su presencia es un indicador claro de equilibrio ecológico, ya que ayuda a regular poblaciones que, sin control, podrían afectar cultivos y ecosistemas naturales. Aunque no suele figurar en relatos populares, el halcón murciélaguero representa la perfección del diseño natural. No necesita colores llamativos ni cantos elaborados. Su grandeza reside en su eficiencia, en su precisión y en su dominio absoluto del espacio aéreo al caer la noche. Observarlo es presenciar la transición entre el día y la oscuridad, un recordatorio de que incluso en el silencio del atardecer, la naturaleza sigue en constante movimiento. 8. Garza tigre mexicana, la sombra elegante de los ríos. A orillas de ríos tranquilos, manglares densos y humedales ocultos de El Salvador, se mueve una de las aves más enigmáticas y elegantes del país. La garza tigre mexicana no busca llamar la atención con vuelos espectaculares ni cantos notorios. Su poder está en el silencio, en la paciencia absoluta y en una presencia que parece fundirse con el paisaje acuático. Su nombre proviene del patrón rayado de su cuello y pecho, que recuerda al pelaje de un felino salvaje. Estos tonos marrones, beige y negros le permiten camuflarse perfectamente entre troncos, raíces y sombras, volviéndose casi invisible incluso a pocos metros de distancia. Cuando permanece inmóvil, parece una extensión natural del entorno, como si el río la hubiera creado para vigilar sus propias aguas. A diferencia de otras garzas más sociables, esta especie es solitaria y reservada. Prefiere cazar al amanecer o al atardecer, cuando el agua está en calma y las presas se mueven con descuido. Peces pequeños, anfibios e insectos acuáticos forman parte de su dieta, capturados con un movimiento rápido y preciso del pico, ejecutado en fracciones de segundo. Su vuelo es lento, profundo y elegante. Cuando decide desplazarse, lo hace con aleteos amplios que refuerzan su imagen de ave ancestral, casi prehistórica. No es difícil imaginarla habitando estos mismos ríos hace miles de años, observando generaciones enteras pasar sin ser notada. La garza tigre mexicana es un indicador de ecosistemas sanos. Su presencia señala aguas limpias y entornos poco alterados por la actividad humana. Allí donde aún camina con paso cauteloso, la naturaleza mantiene su equilibrio esencial. Verla es un privilegio raro. No se deja observar con facilidad y quizá por eso su impacto es tan profundo. Es una ave que enseña a mirar despacio, a respetar el silencio y a entender que la verdadera grandeza muchas veces se esconde en la calma. Loro nuca amarilla, la voz ancestral del bosque salvadoreño. En los cielos abiertos, manglares y zonas boscosas de El Salvador resuena un sonido inconfundible, el llamado potente y ronco del loro nuca amarilla. Asta Avenue no solo destaca por su inteligencia y carisma, sino por el profundo vínculo cultural y ecológico que mantiene con el país. Su presencia es tan fuerte que, incluso sin verlo, el bosque anuncia que está ahí. Su plumaje es predominantemente verde, perfectamente adaptado para confundirse entre hojas y ramas. Sin embargo, un detalle lo vuelve inconfundible, una franja amarilla brillante en la parte posterior de la cabeza que contrasta con el verde intenso del cuerpo. Este rasgo, visible cuando vuela o se posa en lo alto de los árboles, lo convierte en una de las aves más reconocibles y queridas de la región. El loro nuca amarilla es altamente social. Se desplaza en grupos ruidosos, comunicándose constantemente mediante chillidos, llamados y sonidos complejos. Esta habilidad vocal no es solo una curiosidad,
Cumple una función vital para mantener la cohesión del grupo y alertar sobre peligros. Su inteligencia le permite aprender rutas, reconocer amenazas y adaptarse a distintos entornos con sorprendente facilidad. Se alimenta principalmente de semillas, frutos y nueces, desempeñando un papel clave en la dispersión de plantas. Gracias a su actividad diaria, muchas especies vegetales logran reproducirse y expandirse, fortaleciendo la estructura del bosque. Sin esta ave, el equilibrio natural se vería seriamente afectado. Lamentablemente, el loro nuca amarilla también simboliza la fragilidad de la vida silvestre. La pérdida de hábitat y la captura ilegal han reducido sus poblaciones, convirtiéndolo en un recordatorio viviente de la responsabilidad humana sobre la naturaleza. Escuchar su vuelo cruzar el cielo salvadoreño es escuchar la voz del bosque mismo. Es un ave que no pasa desapercibida, que reclama su lugar con sonido y presencia, y que representa la lucha por conservar aquello que todavía puede seguir volando en libertad. Perico frente naranja, el destello inquieto de los cielos salvadoreños. En bandadas rápidas y ruidosas, el perico frente naranja cruza los cielos de El Salvador como una chispa verde en constante movimiento. Es un ave pequeña en tamaño, pero enorme en energía y presencia. Su vuelo ágil, casi nervioso, y su comportamiento social lo convierten en uno de los espectáculos más vivos del paisaje natural salvadoreño. Su plumaje verde intenso le permite confundirse con el follaje, pero un detalle lo delata de inmediato, una mancha naranja brillante en la frente que resalta como un destello de fuego cuando la luz del sol la toca. Este contraste le da una expresión alerta, curiosa, como si siempre estuviera observando todo lo que ocurre a su alrededor. El perico frente naranja es una especie profundamente social. Se mueve en grupos numerosos que se comunican sin descanso mediante chillidos agudos y constantes. Estos sonidos no son caos, son un lenguaje complejo que sirve para mantener unido al grupo, coordinar vuelos y advertir peligros. Cuando una bandada despega al mismo tiempo, el cielo parece cobrar vida. Habita bosques secos, zonas agrícolas, manglares y áreas cercanas a asentamientos humanos, demostrando una capacidad notable de adaptación. Se alimenta de semillas, frutos y brotes, y al hacerlo cumple una función esencial como dispersor de semillas, ayudando a regenerar la vegetación en distintos ecosistemas. A pesar de su vitalidad, esta especie enfrenta amenazas silenciosas. La pérdida de árboles donde anida y la captura ilegal han reducido sus poblaciones en varias regiones. Su presencia cada vez más escasa es una señal clara de que incluso las aves más activas y resistentes pueden desaparecer si no se protege su entorno. Observar al perico frente naranja es presenciar la alegría pura del vuelo. Es un ave que no conoce la quietud, que transforma el aire en movimiento constante y que recuerda que la naturaleza también se expresa a través del ruido, la velocidad y la vida compartida. 11. Trogón collarejo, el ave de los bosques silenciosos. En los rincones más tranquilos y sombreados de los bosques salvadoreños habita un ave que parece hecha para el silencio. El trogón collarejo no busca protagonismo ni alboroto, su presencia es sutil, casi ceremonial. Se posa inmóvil durante largos minutos, observando, como si fuera un guardián antiguo del bosque que solo se revela a quienes saben esperar. Su plumaje es una combinación exquisita de colores profundos y elegantes. El dorso verde metálico se funde con el follaje, mientras su pecho rojo intenso crea un contraste que parece imposible en la penumbra del bosque. Una delicada franja blanca alrededor del cuello le da el nombre que lo distingue y refuerza su apariencia noble, casi real. No es un ave llamativa por exceso, sino por equilibrio. El trogón collarejo prefiere bosques maduros, con árboles altos y abundante sombra. Allí se alimenta de frutos, insectos y pequeños invertebrados, desplazándose con vuelos cortos y precisos. No suele recorrer grandes distancias, su mundo está contenido en un territorio reducido, pero perfectamente conocido. Cada rama, cada claro y cada fruto forman parte de su mapa interno. Su canto es grave, repetitivo y melancólico, una secuencia de sonidos que parece marcar el pulso del bosque.
Cuando canta, el entorno entero adquiere una sensación de calma profunda, como si el tiempo disminuyera su velocidad. Por esta razón, muchas culturas lo han asociado con la introspección, la paciencia y el equilibrio natural. El trogón collarejo es también un indicador de salud ambiental. Donde aún habita, el bosque conserva su estructura original, su diversidad y su estabilidad. Su ausencia, en cambio, suele anunciar la degradación silenciosa del ecosistema. Verlo en libertad es una experiencia íntima. No es un ave que se impone, es un ave que se descubre. Su belleza no grita, sus colores no invaden. Simplemente está ahí, recordando que la naturaleza también se expresa a través de la quietud, la armonía y el respeto por el silencio. Águila crestada, el espíritu indomable de las alturas. En los bosques más densos y montañosos de El Salvador, donde el silencio pesa y el follaje parece no tener fin, domina una de las aves más poderosas y majestuosas del país, el águila crestada. Su sola existencia impone respeto. No es un ave común ni fácil de observar, pero cuando aparece, deja una impresión que difícilmente se olvida. Su cuerpo robusto, alas anchas y una cresta prominente sobre la cabeza le otorgan una apariencia imponente, casi mítica. Sus ojos, intensos y atentos, parecen analizar cada movimiento desde las alturas. No caza por impulso, observa, calcula y actúa con una precisión que solo los grandes depredadores dominan. En vuelo, su silueta recortada contra el cielo recuerda que el aire también tiene dueños. El águila crestada habita bosques maduros y zonas de vegetación densa, donde encuentra refugio y alimento. Se alimenta de mamíferos pequeños, aves y reptiles, regulando de manera natural las poblaciones del ecosistema. Su papel como depredador tope es fundamental, sin ella, el equilibrio del bosque se rompe lentamente. A diferencia de otras rapaces más visibles, esta águila es discreta y solitaria. Prefiere vastos territorios y evita la cercanía humana. Su presencia es un claro indicador de bosques bien conservados, con suficiente extensión y biodiversidad para sostener a una especie de tan alto nivel trófico. Durante generaciones, las grandes águilas han sido vistas como símbolos de poder, visión y conexión con lo divino. La águila crestada no es la excepción. Representa la fuerza silenciosa de la naturaleza, esa que no necesita mostrarse constantemente para demostrar su dominio. Verla planear sobre el dosel del bosque salvadoreño es presenciar la grandeza en su forma más pura. Es un recordatorio de que aún existen criaturas que encarnan el lado más salvaje, libre e indomable del cielo, y que proteger su hábitat es proteger el corazón mismo de la vida silvestre. Caracara crestado, el vigilante oportunista del paisaje salvadoreño. En los campos abiertos, sabanas, zonas costeras y áreas semiáridas de El Salvador aparece una figura inconfundible, siempre atenta, siempre alerta. El caracara crestado no es un ave que pase desapercibida. Su postura erguida, su mirada penetrante y su comportamiento inteligente lo convierten en uno de los rapaces más singulares y carismáticos del país. A diferencia de otras aves de presa que dependen exclusivamente de la velocidad o la fuerza, el caracara destaca por su astucia. Su plumaje combina tonos oscuros y claros que le permiten adaptarse visualmente a distintos entornos, mientras su cabeza desnuda, de tonos anaranjados y rojizos, le da una apariencia casi prehistórica. Es un ave que parece observarlo todo, como si estuviera constantemente evaluando su entorno. El caracara crestado es extremadamente versátil en su alimentación. Consume pequeños animales, insectos, carroña e incluso restos dejados por otros depredadores. Esta capacidad lo convierte en un regulador natural del ecosistema, ayudando a mantener limpias las áreas abiertas y evitando la propagación de enfermedades. Donde aparece un caracara, el equilibrio continúa su curso. Es común verlo caminando por el suelo con paso firme, una conducta poco habitual entre rapaces. Esta costumbre refuerza su imagen de ave observadora, paciente y estratégica. No se precipita, espera el momento exacto para actuar, demostrando que la inteligencia puede ser tan efectiva como la fuerza bruta.
A lo largo de la historia, aves similares han sido asociadas con la vigilancia, la resistencia y la adaptación. El caracara crestado encarna estas cualidades a la perfección. Ha aprendido a convivir con paisajes cambiantes y a sobrevivir donde otras especies desaparecen. Observarlo en libertad es entender que la naturaleza no solo premia al más fuerte, sino también al más adaptable. El caracara crestado es el guardián silencioso de los espacios abiertos, un recordatorio de que la supervivencia también es una forma de inteligencia. 14. Búho de anteojos, el guardián nocturno de los bosques nublados. Cuando la noche cubre los bosques más altos y húmedos de El Salvador, una presencia silenciosa despierta entre la niebla. El búho de anteojos es una de las aves más misteriosas y respetadas del país. No se anuncia con estridencias ni vuelos ruidosos, aparece cuando el mundo duerme, convirtiéndose en el vigilante absoluto de la oscuridad. Su nombre proviene de las marcas claras alrededor de sus ojos, que parecen formar unos anteojos perfectamente delineados sobre su rostro oscuro. Esta expresión le da una apariencia sabia, casi humana, como si observara el bosque con conocimiento antiguo. Su plumaje denso y oscuro le permite desplazarse sin ser detectado, fundiéndose con las sombras del entorno nocturno. Habita principalmente en bosques nublados y zonas montañosas bien conservadas, donde encuentra refugio en árboles altos y antiguos. Es un cazador nocturno excepcional. Se alimenta de pequeños mamíferos, aves, reptiles e insectos grandes, regulando de manera natural las poblaciones que podrían desequilibrar el ecosistema. Su vuelo es tan silencioso que sus presas rara vez perciben su presencia antes de que sea demasiado tarde. El canto del búho de anteojos es profundo, grave y resonante. Cuando se escucha en la noche, el bosque entero parece responder. Por esta razón, muchas culturas han asociado a los búhos con el misterio, la protección espiritual y el conocimiento oculto. No es un ave temida, sino respetada. La presencia de este búho es una señal clara de salud ambiental. Donde aún caza y se reproduce, el bosque mantiene su complejidad, su diversidad y su equilibrio natural. Su desaparición sería una pérdida silenciosa, pero devastadora. Verlo, aunque sea fugazmente, es un privilegio poco común. El búho de anteojos no busca ser visto, existe para recordar que la noche también tiene guardianes, y que en el silencio oscuro del bosque, la vida continúa con una fuerza tan real como invisible. Oropéndola de Moctezuma, la arquitecta colgante del bosque. En los bordes de selvas, bosques abiertos y zonas arboladas de El Salvador, una escena imposible suele llamar la atención. Largos nidos colgantes balanceándose con el viento, como si el bosque hubiera aprendido a tejer. La responsable es la oropéndola de Moctezuma, un ave tan espectacular por su apariencia como por su extraordinaria capacidad constructora. Su cuerpo es grande y estilizado, cubierto por un plumaje oscuro que contrasta con un pecho castaño intenso y una cola amarilla brillante que resplandece cuando vuela. Pero más allá de su apariencia, lo que realmente la distingue es su comportamiento. Esta oropéndola vive en colonias ruidosas y activas, donde decenas de individuos conviven en un mismo árbol, transformándolo en una verdadera ciudad aérea. Los nidos, tejidos con fibras vegetales, pueden alcanzar longitudes sorprendentes y cuelgan de las ramas más altas como sacos alargados. Esta estructura no es casual, protege a las crías de depredadores terrestres y de muchas amenazas del bosque. Cada nido es una obra de ingeniería natural, resultado de paciencia, precisión y conocimiento transmitido de generación en generación. La oropéndola de Moctezuma es también conocida por su vocalización única. Sus cantos no son melodiosos en el sentido clásico, sino una combinación de sonidos profundos, metálicos y casi mecánicos que llenan el aire del bosque. Cuando una colonia entera vocaliza, el entorno parece vibrar con una energía ancestral. Se alimenta principalmente de frutos, néctar e insectos, desempeñando un papel importante en la dispersión de semillas y el control de poblaciones de insectos. Su presencia indica abundancia de recursos y un entorno capaz de sostener comunidades complejas.
Observar a la oropéndola de Moctezuma es contemplar la organización social en estado puro. No es solo un ave, es una constructora, una comunicadora y una pieza clave del paisaje natural. Donde cuelgan sus nidos, el bosque demuestra que la vida no solo crece, también se diseña con inteligencia y propósito. Chara garganta blanca, la centinela curiosa del bosque tropical. Entre los árboles frondosos y senderos ocultos de los bosques salvadoreños se mueve un ave inquieta, inteligente y siempre atenta a lo que ocurre a su alrededor. La chara garganta blanca no pasa desapercibida para quien logra observarla, no por su tamaño imponente, sino por su personalidad marcada y su constante interacción con el entorno. Su plumaje combina tonos azules profundos, negros intensos y un contraste claro en la garganta que le da el nombre que la distingue. Esta combinación la hace fácilmente reconocible cuando se desplaza entre ramas o cruza claros del bosque con vuelos cortos y decididos. Su cola larga y expresiva acompaña cada movimiento, reforzando su carácter alerta y dominante. La chara garganta blanca es conocida por su inteligencia y comportamiento social complejo. Vive en grupos familiares bien organizados, donde la comunicación es constante. Emite una amplia variedad de llamados, alarmas y sonidos que no solo sirven para mantenerse en contacto, sino también para advertir a otras especies de la presencia de depredadores. En muchos bosques, es una de las primeras aves en dar la alerta. Se alimenta de frutos, semillas, insectos y pequeños vertebrados, lo que la convierte en una pieza clave para la dispersión de semillas y el control de plagas. Su dieta variada le permite adaptarse a diferentes ambientes, desde bosques densos hasta zonas más abiertas y fragmentadas. A lo largo del tiempo, las charas han sido asociadas con la vigilancia y la astucia. Su costumbre de observar desde puntos elevados y reaccionar ante cualquier cambio las convierte en auténticas centinelas del bosque. Donde una chara se mantiene activa, el ecosistema sigue atento y conectado. Observar a la chara garganta blanca es presenciar la inteligencia en acción. No es un ave pasiva ni decorativa, es participativa, estratégica y consciente de su entorno. Representa la voz del bosque que nunca duerme del todo, recordando que la naturaleza también piensa, aprende y se organiza para sobrevivir. Martín pescador amazónico, el relámpago azul de las aguas dulces. A lo largo de ríos, lagunas y cuerpos de agua dulce de El Salvador, un destello azul cruza el aire a una velocidad asombrosa. Es el martín pescador amazónico, un ave que parece desafiar las leyes del movimiento con cada zambullida. Su presencia transforma cualquier paisaje acuático en una escena de precisión perfecta. Su plumaje es una explosión de colores intensos. Azules profundos cubren su espalda y alas, mientras su pecho claro crea un contraste limpio y elegante. El pico largo, fuerte y perfectamente alineado con su cuerpo es una herramienta especializada para una sola misión: capturar peces con exactitud milimétrica. Cada parte de su anatomía está diseñada para la caza. El martín pescador pasa largos momentos inmóvil, posado sobre una rama que se extiende sobre el agua. Desde allí observa con una concentración absoluta, calculando distancias, ángulos y movimientos bajo la superficie. Cuando detecta a su presa, se lanza sin dudar, cortando el aire y el agua en un solo movimiento fluido. En cuestión de segundos, emerge con el pez atrapado, demostrando una eficiencia impresionante. Habita principalmente zonas de agua limpia, lo que lo convierte en un excelente indicador de la salud de ríos y lagunas. Donde aún vuela este martín pescador, el ecosistema acuático mantiene su equilibrio. Su dieta se basa en peces pequeños, crustáceos e insectos acuáticos, regulando naturalmente estas poblaciones. Su vocalización es aguda y penetrante, a menudo anunciando su presencia incluso antes de ser visto. A pesar de su velocidad, es un ave territorial y constante, fiel a los mismos puntos de caza durante largos periodos. Ver al martín pescador amazónico en acción es presenciar la sincronía perfecta entre ave y agua. No hay desperdicio de energía, no hay errores visibles. Es el relámpago vivo de los ríos salvadoreños,
un recordatorio de que la belleza también puede ser rápida, precisa y letal. Cigüeña Javirú, el gigante silencioso de los humedales. En los humedales, lagunas y zonas inundables de El Salvador, una figura colosal avanza con paso lento y seguro, como si el tiempo no tuviera prisa cuando ella está presente. La cigüeña Javirú es una de las aves más grandes y espectaculares que pueden observarse en el país. Su tamaño impone respeto, su comportamiento, admiración. Su cuerpo es robusto y alto, sostenido por largas patas que le permiten desplazarse con facilidad en aguas poco profundas. El plumaje blanco contrasta con una cabeza y cuello desnudos de tonos oscuros y rojizos, creando una apariencia poderosa y ancestral. Cuando extiende sus alas, el paisaje parece cambiar de escala, su envergadura es simplemente impresionante. El javirú es un ave paciente. Caza con calma, avanzando lentamente mientras observa el agua en busca de peces, anfibios y pequeños reptiles. No necesita velocidad extrema, su estrategia se basa en la observación y el momento exacto. Un solo movimiento preciso del pico es suficiente para asegurar su alimento. Habita principalmente en zonas poco alteradas, lo que la convierte en un claro indicador de ecosistemas saludables. Donde aún camina la cigüeña javirú, los humedales conservan su riqueza biológica y su equilibrio natural. Su presencia es un recordatorio de la importancia de estos espacios, muchas veces subestimados pero esenciales para la vida. Durante el vuelo, a pesar de su tamaño, se mueve con una sorprendente elegancia. Planea aprovechando las corrientes de aire, mostrando que incluso los gigantes pueden desplazarse con gracia. Verla elevarse es presenciar una escena que parece sacada de otro tiempo. La cigüeña javirú no es un ave común y abundante, y precisamente por eso su avistamiento es tan especial. Representa la grandeza tranquila de la naturaleza, esa que no necesita ruido ni espectáculo para demostrar su poder. Es el espíritu de los humedales, caminando con dignidad entre agua, cielo y silencio.